Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a esta clase virtual. El día de hoy estamos trabajando en el curso de Plan Lector con nuestro segundo cuento titulado El último sueño del viejo roble. Y después de haber realizado la lectura, nos debemos de ubicar en el libro de Plan Lector en la página 18. Vamos entonces a completar las actividades que tenemos después de esta lectura. Debemos de analizar realmente todo lo que entendimos de la lectura para poderlo reflejar a través de estas actividades. Comenzamos entonces con lo que es el vocabulario, después pasaremos a la comprensión. Vamos primero con nuestro vocabulario y nos dice, escribe cada palabra al lado de su significado correspondiente. Vamos a empezar con la palabra risco, ¿ok? Tengo la palabra risco. Voy a comenzar a leer cada una de las opciones que tengo y quien sepa la respuesta, por favor, dígame dónde debo colocar la palabra risco. Opción número 1, peñasco alto y escarpado, difícil y peligroso para andar por él. Opción número 2, estado de quien se haya despierto o en vela. Número 3, juntar de golpe en un lugar. Número 4, lugar, sitio. Número 5, tocar un instrumento musical de percusión o de cuerda, en especial una campana. Y por último, líquido que circula por los vasos de las plantas. ¿Dónde ubico entonces la palabra risco? Correcto, entonces lo debo de colocar donde me dice peñasco alto y escarpado. Aquí iría entonces mi palabra risco. Listo, chicos, ahí está. Segunda palabra, paraje. Paraje. Mira, ya utilicé risco. Le voy a colocar un aspa para saber que ya lo utilicé. Voy ahora con paraje. A ver, ¿qué será paraje? Tengo estas opciones. Estado de quien se haya despierto o en vela. Juntar de golpe en un lugar. Lugar, sitio. Tocar un instrumento musical de percusión. Líquido que circula por los vasos de las plantas. ¿Dónde debo de colocar paraje? Lugar y sitio. Muy bien, entonces aquí escribimos paraje. Bien, hemos ubicado la palabra paraje. Ahora debemos de ubicar la palabra agolpar. Agolpar. Tengo las siguientes opciones. Estado de quien se haya despierto o en vela. Juntar de golpe en un lugar. Tocar un instrumento musical de percusión. Líquido que circula por los vasos de las plantas. Correcto, juntar de golpe en un lugar. Perfecto, ahí voy a colocar entonces la palabra agolpar. Ya me lo vas a decir entonces. Dime, Aaron, ¿dónde va Sabia? Muy bien, entonces ahí colocamos Sabia. A ver. Sabia, ¿no? Ahora viene tañir. Y me queda estado de quien se haya despierto o en vela, tocar un instrumento musical de percusión o de cuerda, en especial una campana. ¿Qué será tañir? Disculpa, estamos en la palabra tañir. ¿Qué significará tañir? Tocar un instrumento musical de percusión. Muy bien, entonces ahí ubicamos la palabra tañir.
Por supuesto que entonces estado de quien se haya despierto o en vela sería vigilia. Bien, chicos, entonces de esta manera estaríamos terminando la primera actividad del vocabulario. Debemos de pasar rápidamente entonces a lo que sería la segunda actividad. En la segunda actividad me dice, escribe una oración con las palabras del ejercicio anterior. Es decir, vamos a escribir oraciones con las palabras risco, paraje, agolpar, tañir, vigilar y sabia. Pero esas son oraciones que deben de crear ustedes. O sea, libremente pueden crear la oración que ustedes deseen con esas palabras. Sin embargo, vamos a decir algunas posibilidades acá. A ver, ¿qué oración podríamos escribir con la palabra risco? ¿Alguien que... ¿Cómo dices, Camila? Muy bien, Camila, muy bien por tu oración. A ver, ¿quién me dice una oración con la palabra paraje? Muy bien, mi amiga va al paraje. Muy bien, Claudia. ¿Quién me da un ejemplo de una oración con la palabra agolpar? Alguien que me dé un ejemplo entonces de la palabra agolpar, por favor. Oye, no es golpear, es agolpar. En el texto tengo un ejemplo donde dice, una gran muchedumbre se agolpaba en torno al viejo roble. Entonces, ahí tengo un ejemplo de una oración con la palabra agolpar. Vamos, ¿quién me da un ejemplo con la palabra tañir? Ejemplo con la palabra tañir. Me falta ejemplo con la palabra vigilia y ejemplo con la palabra sabia. A ver, ¿quién me da un ejemplo de cada uno? Pero acá no dice sábila, dice sabia. No, habías dicho sábila, no sabia. Oye, savia. Recuerda que la savia es el alimento de las plantas. Ya por ahí les estoy dando una idea entonces de cómo crear una oración con la palabra savia. Recuerda que la savia es el alimento de las plantas. Correcto, las plantas se alimentan de la savia. Perfecto, esa oración quedaría muy bien. Vigilia. También, perfecto, estamos en la segunda vigilia, muy bien. Entonces ahí tenemos ejemplos de oraciones con las diferentes palabras. No las voy a escribir porque cada uno de ustedes puede escribir una oración diferente con cada una de estas palabras. Por eso no lo voy a escribir, para que sean ustedes quienes creen cada una de estas oraciones. Vamos entonces a la actividad número 3 que tiene que ver con el vocabulario. Me dice, relaciona con una línea cada palabra con su antónimo. Recuerda que el antónimo es lo contrario. Por ejemplo, antónimo de viejo. Opciones, tosco, opaco, mozo, desagradable. Antónimo de viejo. Antónimo de viejo. Mozo. Claro, Camila, mozo, muy bien. A ver, antónimo de delicado. Tosco, muy bien, tosco.
Antónimo de grato. Desagradable, muy bien. Y por supuesto que el antónimo de brillante tiene que ser opaco. Por favor, entonces, coloquen en su libro la relación entre las dos columnas rápidamente para que podamos pasar a la página 19, donde estaremos trabajando con la parte de comprensión del cuento. Muy bien, ya ve. ¿Listo todos? ¿Puedo continuar entonces? Ok, perfecto. Continuamos con la página número 19, donde estaremos trabajando con la comprensión del cuento. Me dice acá, marca el personaje que no pertenece al cuento. Repito, marca el personaje que no pertenece al cuento. Fíjense que tengo mariposa, tengo diferentes animales donde hay una mariquita, un gusanito, una hormiga, una abeja. Tengo un grupo de personas que están aglomeradas y tengo unos peces. ¿Cuál de estas imágenes no pertenece al cuento? ¿Las personas no pertenecen al cuento? Porque ¿saben por qué me llama la atención que me digan que las personas no pertenecen? Al final del cuento me dice, al día siguiente, una gran muchedumbre se agolpaba en torno al viejo roble. O sea, me están hablando de un grupo de personas. Entonces, lo que no pertenece al cuento son los peces. Por ninguna parte me hablaron a mí de los peces. Cuando el viejo roble estaba soñando, nunca soñó con peces. Entonces acá debo de marcar con un aspa la cuarta imagen donde están los peces. Seguimos. Dice, escribe a qué estación del año pertenecen las siguientes acciones que realiza el roble. Oh, recuerden que la mariposa le contaba al roble cuando tú despiertas, cuando tú duermes, todo eso se lo decía a la mariposa, ¿no? Entonces, ¿cuándo despierta el roble? En primavera. Muy bien, escribimos por acá entonces primavera. En primavera despierta el roble. Luego te dice, te pasas la estación durmiendo. ¿En cuál estación dormía el roble? En otoño, así decía el cuento. Ah, decía que en invierno, ¿no? En invierno. Invierno. Te acuestas a dormir. Otoño. Disfrutas del clima. Verano. Bien, chicos, entonces ya ahí tenemos todas las respuestas a este pequeño esquema que nos presentan como segunda actividad en la parte de comprensión del cuento. Entonces tenemos despierta en primavera,
Te pasas la estación durmiendo, eso era verano. Te acuestas a dormir en otoño y disfrutas del clima verano. ¿Ya todos han escrito para poder continuar con la tercera actividad de comprensión? Bien, continuamos entonces con la tercera actividad. En esta oportunidad debemos describir verdadero o falso en los siguientes enunciados. Debemos de determinar qué enunciados que nos presentan son verdaderos y cuáles son los enunciados que nos están presentando allí que son falsos, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con esto. Dice, escribe verdadero o falso en los siguientes enunciados. El roble crecía al borde de la ladera. ¿Eso era verdadero o falso? Verdadero. El roble crecía al borde de una ladera. Verdadero. Luego me dice, el periodo de sueño de un roble es durante otoño. A ver, repito, disculpen, no los escuché. El periodo de sueño de un roble es durante el otoño. A ver, ¿en qué estación del año duerme el roble? Lo acaban de escribir en el esquema anterior. ¿Qué colocaron donde dice, te pasas la estación durmiendo? Has colocado invierno. Entonces, ¿cómo me vas a decir que duerme en otoño si en el esquema anterior tú has colocado que duerme en invierno? Tienen que tener coherencia. Hay que analizar el texto. El periodo de sueño de un roble es durante el otoño. Eso es falso, porque en el anterior colocamos que duerme en invierno. El viejo roble durmió y soñó, recordando episodios de su larga vida. Verdadero. Por último, el roble había guiado a muchas personas hasta la costa en más de una ocasión. Verdadero. Muy bien. Entonces, las opciones serían verdadero, falso, verdadero, verdadero. Repito, opciones son verdadero, falso, verdadero, verdadero. Continuamos entonces con la siguiente actividad. Actividad número 4. Completa el esquema con las características que poseía el roble. A ver, ¿qué características tenía el roble? Yo voy a colocar unas aquí. Era viejo. Esa es la primera característica que voy a colocar. Era viejo. ¿Quién me da otra característica, por favor? Oh, muy bien, vamos a escribir eso por acá. Tenía 360 y ¿cuánto? 65 años. $365. Sus raíces enterradas en la tierra, ok, vamos a colocar por acá, raíces, raíces enterradas enterradas en la tierra
Lista la tercera característica, nos faltaría una más. Una última característica, por favor. ¿Quién me la da? No, pero esa no es característica del roble. Aquí tenemos una. El roble sentía lástima por los insectos, los humanos y en general por todas las criaturas que tenían un periodo de vida menor que el suyo, ¿no? Entonces, podemos decir que el roble sentía lástima por el resto de los seres vivos. El roble, entonces sentía lástima por los seres vivos. Okay. Ahí tenemos entonces 4 características que estaban en el cuento sobre el roble. Por favor, cópienlas. ¿Listo, chicos? ¿Puedo continuar? Bien. Continuamos entonces. Actividad número 5 de la parte de comprensión del cuento. Dice, recupera información relevante en el texto y subraya la alternativa correcta. Veamos qué nos presentan acá. Dice, ¿cuál fue la cuna del roble? Opción A, una bellota. Opción B, el bosque. Opción C, el risco. Correcto, la opción correcta es una bellota. Siguiente pregunta, ¿para qué buscaban los enamorados al roble? ¿Para poder darse un beso debajo de él? ¿Para poder compartir secretos a media voz? ¿Para descansar en su sombra? Para compartir secretos a media voz. Muy bien, esto lo decía el cuento. ¿Qué arrancó las raíces del árbol? ¿Unos leñadores, la gente del pueblo o la tempestad? La tempestad, muy bien, la tempestad. ¿Ya subrayaron para poder bajar a la última? ¿Listo? Entonces seguimos a la última, a ver. Me dice, ¿en qué coincidían los momentos de la mariposa y el roble? Opción A, en ambos casos era un tiempo muy prolongado. Opción B, en ambos casos era un tiempo muy corto. Opción C, en que eran ambos casos intensos. En que eran ambos casos intensos. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la respuesta a la última interrogante.
Subrayenla para que podamos pasar entonces rápidamente a la última página, la 21. Profe, ¿cuál es la respuesta de la C? ¿Qué arrancó las raíces del árbol? La tempestad. Hay que estar atento a lo que vamos respondiendo. Sí, vaya, rápidamente. A ver, pasamos entonces ya a la última página, la página 21. Dice, deduce información de los siguientes párrafos y responde las preguntas. El primer párrafo lo voy a leer yo, después le voy a pedir a Alexander Yauri que lea el segundo. Dice, sin embargo, el roble no podía evitar sentir lástima por los insectos, los humanos y en general todas aquellas criaturas que tenían un periodo de vida menor que el suyo y a los que veían apagarse mientras él invariable seguía asomado al precipicio. ¿A qué se refiere el roble con esta expresión? ¿A qué se refiere el roble cuando dice que los veía apagarse mientras él invariable seguía asomado al precipicio? ¿Qué me está queriendo decir el roble con esta expresión? Sencillo. Se refiere a la muerte de las criaturas mencionadas y a que él tiene una vida muy larga. A eso se refiere. Entonces lo voy a escribir aquí. A ver. Se refiere a la muerte de las criaturas mencionadas Entonces se refiere a la muerte de las criaturas mencionadas y a su larga vida. Entonces se refiere a la muerte de las criaturas mencionadas y a su larga vida. ¿Cómo? Oye, qué bueno. A mí no me alcanzó. Qué bueno que a ustedes les alcanzara. Bien, como decía entonces, Alexander, por favor, lee el segundo párrafo.
Miren que les dice aquí, recordaba su cuna. A ver, ¿quiénes duermen en cuna? Ya, listo, los bebés recién nacidos, ¿verdad? Duermen en cuna. Y dice, y sus primeras ramas ansiosas por crecer altas para acercarse más al sol. Aquí el roble lo que está recordando es su nacimiento y cuando empezó a crecer. Eso es a lo que se refiere. Entonces, vamos a escribir aquí, cuando recién nació, entonces aquí está recordando cuando recién nació y empezó a crecer. Bien, entonces en este párrafo el roble recuerda cuando recién nació y empezó a crecer. Y en el último me dice, ¿por qué el cuento se titula El último sueño del viejo roble? Porque ya iba a fallecer, o sea, él mientras estuvo dormido, lo último que hizo antes de morir fue tener un sueño. Por eso es que se llama el último sueño del viejo roble. Antes de morir tuvo un sueño, ¿no? Eso era lo que le estaba haciendo. Él estaba durmiendo antes de morir. Entonces, colocamos acá porque se narra el último sueño antes de morir. Se narra el último sueño antes de morir. Muy bien. Ahí está entonces. Se narra el último sueño antes de morir. Bien, entonces tenemos la última actividad. Dice, reflexiona y responde. ¿Crees que la vida de alguien puede ser más fácil si es más larga? Luego les dice creatividad. Crea un acróstico donde describas las cualidades del roble. Esa última parte de la que les estoy mencionando, a ver, se las voy a mostrar, la tenemos acá. Dice reflexiona y responde. ¿Crees que la vida de alguien puede ser más fácil si es más larga? Y después le dice creatividad. Crea un acróstico donde describas las cualidades del roble. Entonces, eso es tarea para cada uno de ustedes en su casa, la harán con toda tranquilidad. Chicos, entonces hasta aquí esta transmisión. Nos vemos en la próxima.